Lo más complejo de un medio de pago es que se utilice como tal, sin ser intercambiado por nada, sino por productos y servicios. La compañía One Ecosystem ha creado un token RC20 llamado One, y este token permite comprar productos y servicios a través de una plataforma llamada DealShaker. Los comercios reciben el One y entregan su mercancía. Una parte se paga con este criptoactivo y la otra se paga con el dinero tradicional que usan los comerciantes. Ahora bien, estamos así de que este proyecto entre en la automatización. Hoy la compañía nos tiene una noticia interesante porque se le va a permitir a muchos comerciantes que han recibido el One convertirlos a dinero líquido. Vamos entonces con la noticia directo del portal web. Y como pueden ver, aquí está el logotipo de la compañía. Y vamos justo donde dice noticias. Le damos un clic y vamos a la noticia que está aquí. Justo allá arriba. DSP Conversion. Y vamos a analizar lo que dice la noticia. Y la noticia dice así. Se han seleccionado cientos de los mejores comerciantes de DealShaker de todo el mundo con una alta facturación y excelentes resultados durante los últimos 3 meses del 2024. Quiere decir que estos comerciantes que han movido sus productos y servicios con la comunidad en el mes de octubre, noviembre y diciembre van a poder convertir sus One a través del DSP. Esta actividad de conversión va a operar hasta finales del mes de enero. La cantidad total es de 540.000 euros. Como es habitual, nos dice la compañía, se va a distribuir entre los mejores comerciantes de la lista en proporciones relativamente iguales. La noticia nos dice que la lista de los mejores comerciantes siempre se crea en función en el rendimiento de estos comercios durante el periodo específico, como nos dice la noticia, del último cuatrimestre de este 2024. Las compañías nos dicen en esta noticia que todos los comercios aprobados para poder convertir sus One a dinero cash van a poder hacerlo, y el periodo que se va a pagar es de octubre, noviembre y diciembre. Esto puede pasar en cualquier momento, ya que la noticia salió ayer, y vamos a verificar si hay actividad en el CoinMarketCap y allí nos vamos a dar cuenta para ver si ya entró en actividad este tipo de conversión. Observemos. Como pueden ver, el exchange entró en actividad y se puede ver reflejado en el CoinMarketCap. Pueden ver las transacciones en la parte inferior. Aquí se ven los datos. Podemos observar que se están convirtiendo 6 One según la venta del producto, y esto está pasando en este preciso momento. Vamos con más datos de la noticia. Se distribuyeron más de 2 millones de euros entre miles de los principales comercios de DealShaker, que fueron seleccionados para participar en la conversión de DSP en este 2024. El equipo IT de DealShaker está trabajando arduamente para finalizar y lanzar pronto la segunda etapa del DSP, Direct Swap Platform, que viene siendo la conversión automática entre comerciantes y no miembros. Es importante que entiendas la fase 2. Una vez que inicie esta actividad automatizada utilizando el exchange Uniswap, todos los comercios en DealShaker van a poder intercambiar sus One con los no usuarios. En esta primera etapa va a ser así.
Eventualmente la compañía nos dirá cuáles serán las próximas etapas, pero en esta segunda fase solo los comercios que pongan ofertas en DealShaker van a poder cambiar instantáneamente el dinero que entra a través de las ventas directas que se generan en la plataforma con los no usuarios, o sea, personas que no tienen WAN. Y esto es porque DealShaker se va a abrir como un comercio electrónico al mundo entero. Va a salir de su zona privada, donde los que tienen WAN pueden comprar exclusivamente productos y servicios dentro de la plataforma, para entrar en un universo totalmente diferente y abierto, donde una nueva comunidad va a poder utilizar sus criptomonedas para comprar productos y servicios dentro de este comercio electrónico a nivel mundial. Esto va a ser una poderosa herramienta para que los comercios también puedan exportar sus productos fuera de sus naciones. Vamos con más datos de la noticia. Dice así: DSP, Direct Swap Platform, permitirá a los usuarios intercambiar WAN por USDT en el intercambio público externo llamado Uniswap. DSP permitirá a los no miembros comprar ofertas como invitados y pagar la parte criptográfica de la oferta de manera rápida y sencilla, para que los comerciantes vendan sus ofertas a compradores e intercambien una parte de sus monedas criptográficas. Este desarrollo va a salir en cualquier momento. Por eso les digo, tomen las cosas con calma. Yo sé que muchos quieren el botón mágico, pero estas etapas se tienen que cumplir para que el ecosistema no muera en el proceso. No somos un token más que va a un intercambio a ser una criptomoneda especulativa, nada de eso. Si ustedes observan, nuestro precio es un precio estable. No quiere decir que se va a quedar siempre así. Claro que va a subir, pero no fue diseñado WAN para estar en el sub y baja. De eso no se trata WAN. WAN es un proyecto criptográfico que usa tecnología blockchain para comprar productos y servicios en el mundo real de los comercios. Exclusivamente WAN ha sido hecho para eso. Podrás comprar carros, casas, lo que tú quieras con tus WAN. En este momento, los porcentajes en la mayoría de los casos están arriba del 50%, pero eventualmente llegará una etapa donde vamos a pagar todo al 100%. Pero estamos en ese proceso de poder darle solución a todo el desarrollo técnico que se requiere para que WAN no se convierta en un token especulativo. Ahora bien, estamos así de que este proyecto entre en la automatización. Como les he mencionado en otros videos, una vez que esto suceda, vamos a crear una huella digital en el universo blockchain y nuestro token se va a ver pues por todas partes. Y eso es lo que cuenta. Porque al fin y al cabo, cualquiera que quiera mover sus WAN en un P2P, solo necesitas conseguir a alguien que quiera tener este token y mantenerlo allí sin quemar estos WAN con ningún otro proyecto criptográfico. Porque no se trata de apostar, se trata de echar adelante una idea, un concepto, una visión. Por eso todas estas etapas se tienen que cumplir y se tienen que desarrollar para que el proyecto pueda entonces verse en el universo blockchain. Una vez que la automatización se ve, le vamos a dar seguimiento para que podamos observar cómo WAN comienza a verse en las diferentes wallets, ya que una vez que se active dentro de Uniswap el intercambio automatizado, esto no se puede parar. La compañía tiene que bloquear los WAN que entren allí durante 12 meses. Quiere decir que vamos a ver una actividad comercial durante 12 meses. Esto va a crear un pool de liquidez enorme que va a beneficiar entonces a todos aquellos que tengan WAN, porque eventualmente aparecerá el botón mágico y tú podrás apretarlo. Pero para que eso suceda, tienen que pasar varias etapas, que es lo que estamos viendo en este proyecto. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.